Lo que tenemos que hacer en este caso es calcular el volumen del sólido de revolución y qué es primero un sólido de revolución. En este caso, nosotros tenemos, a ver, ¿qué es esto? Espérenme, ahí está. Ahí. No, no hay nada. Bien, ahí está. Bueno, tenemos en este caso la parábola x cuadrado más 3. Esta parábola es así. Perdón, acá está abajo. Acá está. Se alcanza el 3. Esto me queda así. Y en realidad necesito solamente una rama de la parábola. Esto es la abscisa del punto, que es 1, y esta es la ordenada, que es 4. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un sólido de revolución, lo puedo tener de dos maneras. Fíjense que acá tenemos en el ítem A con respecto al eje X y en el ítem B con respecto al eje Y. Entonces, si yo esto lo hago girar alrededor del eje Y, me va a generar este sólido. Espérame. Ahí está. Me genera ese sólido. ¿Sí? Más o menos. ¿Estamos en esto? Y para este caso, la fórmula, que no es difícil, el volumen en este caso es volumen igual a la integral entre A y B de, perdón, que me faltó pi por la integral entre A y B de la función f de x al cuadrado. Al cuadrado, ¿sí? No, perdón. Esta es con respecto a y. Chan. Esta es con respecto a y. Porque estoy haciendo girar con respecto a y. Ahora, cuando hago girar con respecto a x, y se me produce otra cosa distinta. ¿Por qué? Ay, acá va a estar peor. Espérenme, que voy a arreglar de una manera. Ahí estaría mejor. Estamos. ¿Qué va a pasar? Yo tengo acá ahí estamos. Cuando lo hago girar alrededor del eje X, fíjense qué va a pasar.
Acá me va a quedar esto así. Así. Chicos, ahora en un ratito que capaz que voy a tener que salir corriendo porque mi hija está rindiendo un trabajito de integración en su escuela y lo hace a través de una plataforma que se llama Socrative, no sé si conocen. ¿Qué pasó que no me avisó? Ah, lo hace a través de una plataforma que se llama Socrative y por ahí necesita que le ayude para loguearse. Así que por ahí salgo corriendo un ratito nada más. Bueno, pero voy a tratar de que no sea en el medio de la explicación. Bueno, ¿y qué más pasa acá? Bueno, ahí me avisa mi hija que no necesita ayuda. Pero bueno, si hace falta la voy a ir a ayudar igualmente. Entonces, ¿qué pasó acá? Fíjense, yo tengo esta distancia. Ahora sí escuché. Ahí está. No sé qué pasó. Bueno, acá tengo esta distancia, entonces cuando yo giro esta curva alrededor del eje X, se va a producir este movimiento en el extremo. ¿Y qué va a pasar? Que acá también voy a tener una circunferencia por el giro. Entonces, acá me va a quedar así. La misma distancia, menos por acá. Y esto es lo que yo voy a ver y esta parte va a estar atrás. ¿Sí? A ver. Entonces, esto me va a quedar, acá me va a quedar una simétrica de la parábola que tengo sobre el eje de las X, así. Acá me quedó muy empinado. ¿Sí? Y acá completaría esta parte. Así. Estamos. Bueno. Ahí estaría. Y lo que me falta es completar esta parte. Y acá, fíjense, gente, cuando hacen el gráfico a mano alzada, hay que tener el cuidado de la perspectiva. Esto lo tienen que entender. No se les pide, no se les está pidiendo gráfico a mano alzada en esta parte, pero esto vendría por acá atrás. Completando la circunferencia. No se les pide gráfico a mano alzada, pero después en otra parte, en el práctico que sigue, sí se les pide gráfico a mano alzada, entonces más o menos tienen que saber. ¿Qué pasa acá? Cuando hacemos con respecto a I, ahí sí, la fórmula que usamos es la que yo había escrito hoy. El volumen es pi por, vamos a poner 6D acá, F, vamos a poner otra F de X diferencial de X. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Para que se entienda mejor. Esta F de X y esta F de Y y esta F grande de X tienen relación. ¿Cuál es la relación que tienen? Que si Y es igual a F de X, entonces cuando yo despejo X me queda igual a la F chica de Y. Básicamente lo que estamos diciendo es que F es la función inversa de la F chica, en este caso. Bueno, entonces ¿cómo hacemos esto? Acá tenemos por suerte casi todo dado,
tenemos la curva, x1 es menos 2, x2 es 2, o sea que en este caso c es menos 2 y d es 2. Y vamos a integrar con respecto al eje x, por eso estoy diciendo c y d. Entonces el volumen lo vamos a calcular como pi por la integral. Entonces, perdón, vamos a hacer primero la cuenta de la integral y después vamos a calcular el volumen. Primero la cuenta de la integral nada más. La integral entre menos 2 y 2 de la función x cuadrado más 3 al cuadrado diferencial de x. Entonces, a no olvidarse que acá yo sí me olvidé que esto va todo elevado al cuadrado. Bien, entonces elevan al cuadrado primero. Fíjense que en este caso es muy sencillo, pero acá ya tenemos un cuadrado. Este caso es muy sencillo porque es el cuadrado de un binomio. Si fuese una potencia más grande, sí sería como para buscar otro método. Pero como es cuadrado, puedo desarrollar el cuadrado y aplicar integración por descomposición en integrales inmediatas. Y ya voy a tener el cuadrado del binomio, acuérdense, es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Bueno, y todo esto es lo que estoy integrando respecto de x. Entonces me queda la integral entre menos 2 y 2 de x a la cuarta más 6x al cuadrado más 9. Entonces, cuando integramos, esto es x a la quinta dividido 5 más 6x al cubo dividido 3. Acá podemos simplificar y me queda 2 en el numerador. Más 9x. Y todo esto lo estamos evaluando entre menos 2 y 2. Entonces, esto es 2 a la quinta menos 2 a la quinta sobre 5 más 2 por 2 al cubo menos 2 al cubo más 9 por 2 menos 2. Entonces 2 a la quinta es 32 y menos 2 a la quinta es menos 32. Pero con el menos de adelante me queda 32 más 32 dividido 5. Más, acá me queda 2 al cubo 8 y menos 2 al cubo es menos 8. Con el menos de adelante me queda 8 más 8, eso multiplicado por 2. Más 9 y 2 menos menos 2 es 4. Entonces acá me quedó 32 más 32, 64 quintos. 8 más 8, 16 por 2, 32. Más 9 por 4, 36. Bueno, y acá sumando, si quieren hacer la cuenta con calculadora, lo pueden hacer. Pero esto me queda 64 quintos más 68 por 5, eso es 340, más 64 me queda 404 quintos. Espera acá. Y entonces el volumen es pi por ese número, unidades de volumen.
Anda, ordena ese dormitorio. ¿Está? Sí. ¿Hiciste todo? Sí. ¿Cómo te fue? Solo 2 menos. Bueno, mejoramos. ¿No? ¿Algún día? El domingo sí se hace todas las cosas bien. Bueno, ¿qué va a pasar para hacer el ítem B? Para el ítem B tienen que tener en cuenta esta parte que yo les dije acá, que la función es la función inversa. ¿Por qué? Porque cuando hacemos girar con respecto al eje Y, tiene que ser la función de Y, f de Y, como dice aquí. Porque es esto lo que integramos acá. ¿Qué pasa? Que ahí está, es por el método que se usa para determinar el volumen. A ver. Espérenme que yo tengo una imagen. Tengo una imagen que les quiero mostrar, que me olvidé de prepararla. Pero la tengo bastante a mano. Bueno, acá está la imagen que yo les decía. Ah, no tengo la imagen. Bueno, no tengo la imagen. Pero tiene que ver con la teoría, con cómo ustedes llegan a la fórmula del volumen. Porque ahí lo que hacen es, digamos, trabajar con discos. No es algo fácil para mí de dibujar, pero después les puedo mostrar la imagen y ahora me gustaría que calculen ustedes
el ítem B, el ítem 2i en realidad. Calculen por favor el ítem 2i. Fíjense que acá ustedes tienen para el ítem 2i tienen f de x igual a 4x cuadrado. Entonces, tienen x entre 0 y 3, pero hay que girar con respecto al eje y. Entonces, tengo que llevar todo a valores para y. Tengo que despejar tengo que despejar x de la función. Entonces, si yo acá despejo, esto es y igual a 4x cuadrado, tengo que despejar x. Me tiene que quedar x como función de y. Entonces, ¿les quedó? ¿Despejaron eso o no? Raíz de y sobre 4, ¿puede ser? Sí, raíz de y sobre 4. Fíjate que eso se puede simplificar. Porque ahí te queda raíz cuadrada de y sobre 4 así, todo dentro de la raíz. Y ahí puedes distribuir y simplificar la raíz, al calcular la raíz cuadrada de 4. ¿Qué hizo? Háblame. Creo que no. Busca la tarea. Fíjate la tarea si hay. Bueno, me desbloqueas la tablet. No, fíjate en la computadora, papá. Y fíjense también que ahí, una vez que tengan, tienen que ver cuáles son los valores de x, de y sub 1 a y sub 2. A ver, si x sub 1 es igual a 0, ¿cuánto vale y sub 1? Si x sub 2 es igual a 3, ¿cuánto vale y sub 2? Profe, su micro. Ah, perdón. Ay, perdón, gracias. Vino mi hija hasta acá y le estaba hablando a ella y apagué el micro para retarla. Bueno, gracias por avisar. Esto me pasa porque, bueno, despistada que soy. Bueno,
Les decía, esto de que se puede simplificar les dije, ¿no es cierto? ¿Me escucharon esa parte, sí o no? Sí, bien, buenísimo. Y entonces, recién cuando empecé a escribir X1, X2, ahí sí ya no me escucharon, ¿no? Sí, profe, ahí no, ya. Buenísimo, gracias, ahí. Yo lo que les decía es que en la consigna ustedes tienen esto, que X1 es 0 y X2 es 3. Entonces, la pregunta, porque, fíjense, tienen que tener este cuidado. Acá es donde aparece lo importante del diferencial. Esos son los valores para X. Pero acá ustedes integran con respecto a Y, la función es una f de Y y los extremos son extremos de Y. Entonces no pueden nomás ponerle los extremos de X que tienen, sino que tienen que encontrar el Y sub 1 y el Y sub 2 que corresponde para esos valores de X. ¿Me explico? Bien, bien. Buenísimo. Entonces, no es así nomás, no es inmediato nomás esto. Hay que hacer todo este trabajito y después integrar. Háganlo, por favor, a ver cómo les da, a ver cuánto les da y con esto creo que ya están, ya lo pueden hacer bien. Sí, Jeremías, decime. Creo que grabé. No me fijé si la grabé bien. Creo que estaba andando el micrófono, que fue lo que me pasó la vez pasada, que en no sé qué movimiento, porque tengo varias cuestiones acá sobre el escritorio, aparte de los apuntes para la... Ah, em, tengo que chequear, esa es la verdad, tengo que chequear. Ahora chequeo, en todo caso mandame un mensaje por el Slack, ahora chequeo y lo convierto y lo subo. O por el Classroom, sí. eh, sí, podés mandarme un mensaje por el Classroom también. El Slack, sí, los dos recibo en el celular, me avisa. Lo que pasa es que el Classroom lo tenía deshabilitado, tengo deshabilitado el correo para no llenarme de correos, pero tengo ahora me instalé la aplicación en el celular, entonces me avisa cuando alguien me escribe por ahí. Lo que pasa es que esta tarde estoy con un parcial y, y ayer el tiempito que tuve lo usé para eso, para terminar de armar ese parcial.
Avísenme, chicos, cuando sale. Bien, veamos. Entonces, acá hicieron y me dijeron que les da 0 y 36 los extremos para i. Y cuando integramos entre 0 y 36, la función raíz cuadrada de i sobre 4 al cuadrado, acá tenemos que la función, por cómo está definida, los valores de i son siempre positivos. Entonces, cuando saco raíz cuadrada, puedo. Y elevo al cuadrado, me queda ahí. ¿Qué pasó? Me está faltando. Ah, acá. Diferencial de i. Entonces, acá me queda la integral entre 0 y 36 de i sobre 4, diferencial de i. Y esto es un octavo i cuadrado, ¿cierto? Así les queda, ¿no? Y lo evaluaron, o lo van a evaluar, entre 0 y 36. Cuando cuando resuelven, les queda 36 al cuadrado sobre 8. Y 36 es 9 por 4. Entonces les queda 9 por 9, 81 por 2. Y ahí es donde aparece lo que me dijeron, ¿cierto? ¿Me dijeron eso? A ver, ahí está. 162, sí. 81 por 2, 162. Entonces el volumen nos queda igual a pi por 162 unidades de volumen. Bien. ¿Cuál es el ejercicio que sigue? Es este, el B. Que para el ítem B hay que calcular el volumen del sólido generado por la rotación de la región limitada por las parábolas y igual a x al cuadrado e y cuadrado igual a 8x. Bien, esto, gente, les tiene que quedar así. Esto lo van a hacer ustedes. No es difícil, pero... espérenme, a ver, este me quedó torcido, sí. Voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. Ahí está. A ver si quedó bien. Sí, quedó bien. Bueno, cuando hacen la gráfica de y igual a x al cuadrado, a ver, lo voy a hacer como lo hacemos en el pizarrón, pero acá tengo una regla además. Bueno, acá tengo 1, 1, 1, esto no sirve. Ahí. Ahí. Acá tengo 2, 3, 4. Necesito hasta el 8. A ver. Sí. Lo voy a alargar acá y ahí llevo al 8 y ahora lo voy a rotar. No voy a poder bueno, necesito esto nada más, con eso ya tengo suficiente. Ahí estamos. Y
Sí, llego hasta el 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Que yo tengo acá dos tablas de valores. Una para la primera función y otra para la segunda función. En realidad son dos curvas, son dos parábolas. En la primera tengo menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Pero bueno, en realidad me sirve solamente los valores positivos, que es donde voy a tener que las dos gráficas coinciden. Entonces voy a usar 0, 1, 2 y 3. No, este 3 no, porque se me va a pasar el área de gráfica. Fíjense acá 0, esto es fácil, 0, 1 y 4. Sí. Y por acá tengo valores de i que... no. Sí, valores de i y los valores de x que voy a obtener y voy a darle a valores ahí 0, 1 y 2. Vamos a ver. Y llego hasta 4. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de acá... Espérenme. Voy a correr todo esto para abajo. Y este lo voy a sacar de acá. Capaz que el 8 no lo necesito. Pero después si lo necesito lo uso. Acá, chicos, de acá, ¿qué sale? Despejo x y me queda que es igual a 1/8 de i cuadrado. Entonces acá me queda 0, 1/8, 1/2, en 3 me va a quedar 9/8 y en 16 me queda 2. Y fíjense que tengo los puntos de intersección de las dos curvas. ¿Por qué? Porque cuando x vale 2 y vale 4, entonces esto sería por acá. Lo podemos ver con la regla. Un poquito. Me quedó bien, bastante bien. Acá. Ahí más o menos, un poquitito más arriba. Pero, y cuando ya está, y con eso tengo. Entonces, en realidad, por ejemplo, puedo borrar todo esto. No me servía. Y puedo borrar todo esto. Que no lo necesitaba. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, x es 1, para la primera curva, y vale 1. Bueno, y eso está acá. Entonces, esta curva va a quedar así. Mientras que la otra curva, cuando i vale 1 vale 1/8, cuando i vale 2 vale 1/2. Entonces, acá en 2, pasa por acá. En 3, cuando i vale 3, acá está, cuando i vale 3, vale 9/8 x. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando i vale 3, acá está el puntero, cuando i vale 3, x es apenas un poco más de 1.
entonces sería por acá, más o menos. Entonces esta otra curva es así. Ahí está, esa sería la curva. Bueno, me quedaría así. Bueno, ¿qué es lo que dice la consigna de este punto? La consigna lo que dice es que tengo que calcular el sólido de revolución generado, el volumen del sólido de revolución generado por la rotación de la región, esta que tengo acá, esta región, cuando la hago girar alrededor del eje X. Cuando la hago girar alrededor del eje X, o sea que esta parábola ya la tengo expresada en función de X, esta me falta expresarla en función de X, tengo que despejar Y, y tiene que girar alrededor del eje X. ¿Qué va a hacer? Va a ser el volumen del sólido cuando esta rama gira alrededor del eje X. ¿Cuál es la rama que dibujé con azul? Esta, la de esta parábola, la de y cuadrado igual a 8x. Cuando esa gira alrededor del eje X, y le voy a restar el volumen del sólido que se genera cuando esta parábola gira alrededor del eje X. Entonces lo que van a tener que hacer básicamente es calcular el volumen de este sólido como pi por la integral entre 0 y 2 de, voy a llamar a esta f y a esta g, y acá me quedaría entonces la que está por encima sería esta, o sea la g de x, y el volumen de g de x lo obtengo con el cuadrado, menos f de x, y el volumen de f de x lo obtengo con el cuadrado. Entonces, tengo que calcular la integral de esta diferencia, multiplicar por pi, y eso va a ser el volumen de este sólido. Este volumen, yo ya les digo cuánto les tiene que dar. ¿Dónde está? Lo tenía acá. No lo tengo ahora. No lo tengo. Pero bueno, después les escribo cuando les comparta la pizarra esta, en el aula les pongo el volumen que tienen que tener acá. Y listo. ¿Qué es lo último que nos queda para ver de hoy? Nos queda para ver el ejercicio